Hoy me gustaría hablar con todos vosotros sobre un tema que considero muy, pero que muy importante. Es la forma en la que podemos preparar un dormir consciente. Fijaros que en nuestra sociedad le damos muy poca importancia y muy poca relevancia a todo lo que tiene que ver con ese proceso para prepararnos antes de dormir y poder tener un buen descanso. No solo un buen descanso a nivel físico, sino por supuesto también mental y emocional y por supuesto energético. Yo os diría que nos metemos, en la gran mayoría de personas, nos metemos en la cama de cualquier forma, con pantallas, televisiones, música y muchas veces con nuestro mundo mental y emocional sumamente agitado. Y cómo no, pues con nuestros cuerpos, tanto físico y energético, con mucha polución energética acumulada a lo largo del día. Si a eso, evidentemente, le añadimos algún dolor psicosomático, el descanso todavía se hace pues mucho más complejo y en algunos casos incluso es casi un proceso tortuoso en sí mismo. Fijaros bien que los antiguos, los grandes sabios y maestros de sabiduría utilizaban, y mejor dicho, ritualizaban ese momento tan importante y tan sagrado que es el momento antes de acostarse, que de hecho se asemeja, como así lo expresaban ellos, a nuestra muerte física. Es decir, evidentemente la preparación, que tiene una gran importancia, pero el momento del descanso, del sueño, pues tiene mucho paralelismo con la muerte física. ¿Por qué? Porque nuestra alma, nuestra conciencia, se desplaza al plano astral, que es evidentemente el plano que vamos a entrar nada más de desencarnar. Pues es lo mismo que hacemos en el momento de dormir. Evidentemente no somos conscientes porque nuestro cuerpo físico permanece y reside en este caso, en el lugar, en la cama, reside allí, y es nuestra conciencia la que se desplaza, en este caso, con el cordón de plata, que es el que nos permite desplazarnos al famoso plano astral. Con lo cual, tiene una similitud muy grande con lo que va a pasar, de alguna forma, cuando nos toque de desencarnar. Y allí, pues evidentemente, en ese plano astral, pues interactuamos con nuestra frecuencia vibracional, la que tenemos en ese momento, en el momento de estar tumbados y descansando en nuestra cama, con otras formas de vida, incluso con nuestros seres fallecidos. Y también, como el inconsciente está muy abierto, pues descargamos todo ese material inconsciente que tiene que ver mucho, sobre todo, con esa fase onírica, con lo que la calidad, el tipo de sueños que acostumbramos a tener. Pero fijaros que en definitiva pues no descansamos bien, entre otras cosas porque ese intercambio que hacemos en el plano astral, como ya nosotros entramos en ese plano descansando con mucha densidad antes de acostarnos, porque aquí la importancia del compartir de hoy, ya entramos con densidad en el plano astral y allí, pues con esa frecuencia interactuamos, como os decía, con otras formas de vida que residen en el astral y absorbemos también gran cantidad de polución. Y cuando volvemos, evidentemente, ya al cuerpo físico nuevamente y ya pues nos levantamos o incluso tenemos algunas pesadillas, notamos que el descanso no se ha hecho con plenitud. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer antes de dormir? Lo primero, os diría, y más importante, es hacerse una limpieza energética. Evidentemente, los que sepáis de radiestesia, pues limpiaros a través del péndulo, por ejemplo. Los que no, pues visualizaros con algún tipo de llama, llámese la llama trina, la llama violeta, envolveros en esa llama que os permita limpiaros de toda la densidad, insisto, acumulada vibracionalmente. Emplear pues algún tipo de incienso, a los que tengáis más afinidad, ducharos incluso con una buena ducha con sal, sobre todo con mucha sal para descargar toda esa polución. En fin, tenerlo muy presente, entre otras cosas, porque sabéis que en el momento de dormir lo que hacemos es reparamos el cuerpo físico, pero es el cuerpo energético el que está más activo, precisamente para que podamos con nuestra conciencia desplazarnos al astral. Y son aproximadamente las 4 de la mañana el momento más álgido a nivel energético. Por tanto, si estamos densos ya antes, en ese momento antes de entrar ya en la fase onírica, pues imaginaros cómo podrá ser ese intercambio. Con lo cual,
la primera parte y más importante es la limpieza energética antes de acostarnos. En segundo lugar, cuando ya estemos ahí, como decían los antiguos, y me acuerdo especialmente de los pitagóricos, recapitular. Es decir, cuando ya estemos acostados, que ya nos hemos limpiado energéticamente, empezamos a recapitular desde que nos levantamos hasta el finalizar el día. Recapitular todos aquellos elementos, todas aquellas experiencias que hayamos vivido, desde qué lugar las hemos vivido, desde qué posición, si la hemos vivido de una forma serena, quizás de una forma reactiva. Bien, hay que tomar conciencia, sobre todo, de esos episodios donde me he disfrazado quizás, donde no he sido yo auténtico, donde no he sido natural, donde he querido aparentar, he querido demostrar, donde me he enajenado, por ejemplo, con alguna experiencia, donde ha salido a lo mejor parte de mi sombra ante una situación externa. Bien, recapitula, que no quiere decir juzgar, que no quiere decir etiquetar, simplemente tomar conciencia de todos mis movimientos internos a lo largo del día. Ese sería un segundo elemento muy importante. El tercer elemento que a mí me gusta especialmente, trata de orar, rezar, de recitar un mantra. Cada uno, esto es muy particular, esto es muy personal. Hay gente que me escribe y me dice, oye, yo rezo un Padre Nuestro con sentimiento y devoción, maravilloso. Yo rezo pues la gran invocación, pues también maravilloso. A mí me gusta hacer un mantra concreto, perfecto. Es decir, aquello que tengas afinidad, que te permita ir poco a poco adentrándote más en ti mismo, ir bajando las ondas cerebrales, pero con conciencia y a la vez subir la vibración, que es lo que de alguna manera nos invita la interiorización, también a recogernos interiormente, conscientemente y a su vez elevar la vibración. Ora, insisto, reza, recita un mantra, todo lo que te ayude a subir esa vibración. También sería interesante que en ese momento antes de dormir, que pudieras tener a lo mejor alguna iluminación que favorezca el proceso del descanso, ¿no? Alguna lámpara de sal, por ejemplo, poner algún pequeño aceite esencial de tipo neurosedante y en todo lo que de alguna forma te permita entrar en un clima de sosiego, de armonía, de equilibrio interior, te va a ayudar a poder tener un buen sueño consciente y, evidentemente, a tener un buen descanso, en definitiva, también. Y fijaros, os diría que aquí el último elemento fundamental y no le prestamos, yo diría que ningún tipo de conciencia al respecto, que es controlar nuestro último pensamiento. Fijaros que a veces el pensamiento último antes de quedarnos ya dormidos, literalmente hablando, pues pasa a ser pues un pensamiento o limitante o un pensamiento de una película o de ese momento del teléfono que acabamos de recibir una noticia y es un pensamiento que tiene una energía, tiene una vibración y de ahí luego acontecerá el relato interior que de alguna manera vamos a mostrar en nuestro intercambio en el astral. Para mí este tema para mí este aspecto, este elemento es fundamental. ¿Cómo poder controlar el último pensamiento? Pues para ello, importante otra vez, la respiración. Céntrate en la respiración. De hecho, incluso para preparar el descanso se recomienda hacer 5 minutos mínimo de meditación, de silenciación interior. Pero si por alguna razón no lo puedes hacer, pues ya cuando estés allí acostado o acostada puedes controlar la respiración y poner como soporte el estado meditativo con la respiración. Me centro en la respiración y cuando yo estoy centrado en la respiración voy a armonizarme, me voy a relajar, incluso me voy a poder controlar hasta observar cuáles son los pensamientos o lo que está aconteciendo. Y en ese estado de recogimiento interior en el que solo estoy respirando, tomando conciencia de la respiración, seré capaz de observar y controlar ese último pensamiento que es el más importante, insisto, a la hora ya de adentrarnos en el descanso y, por supuesto, en ese plano astral al que la conciencia se va a ubicar una vez que ya nuestro cuerpo físico ya pues descanse, evidentemente, y entremos en la fase de sueño, ¿verdad? Estos elementos, insisto, nos ayudarán no solo a tener un buen descanso reparador y armonizador, sino serán, que evidentemente esto no toca hoy, el paso siguiente para facilitar
el trabajo del sueño lúcido o la ensoñación. Pero si yo no soy capaz de preparar muy bien ese proceso, ritualizarlo, como os decía, antes de dormir, luego evidentemente no podré ser capaz de parar un sueño, de tomar conciencia dentro del sueño. Es decir, lo que ya los grandes maestros nos han enseñado, que en esos momentos, en esas fases, pues podemos también expandir nuestra conciencia. Con lo cual, pues toma conciencia de qué manera podemos o puedes mejorar ese proceso de preparar bien y conscientemente ese dormir y mejorar, por supuesto, tu calidad de vida. Espero que el compartir de hoy sirva de utilidad y te mando, como siempre, un fuerte y cariñoso abrazo. Muchísimas, muchísimas gracias de corazón.